Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Que el Señor siga derramando de su amor y de su paz sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, ya que a eso hemos venido. Y le voy a pedir que me acompañe a abrir la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Seguimos con la serie Conociendo a Dios y el tema de hoy es el Dios de gracia, hermanos, que es el tema que el Señor nos permitió el día de hoy ah, traer para compartir, y vamos a leer esa escritura y vamos a orar. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubieres padecido un poco de tiempo, Él mismo dice, os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. ¿Por qué no inclina su rostro y me acompaña a orar? Señor amado, que estás en el cielo, Señor, aquí estamos una vez más. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, porque tus misericordias son para siempre. Tu bondad, Señor, es cada día para con nosotros, para con nuestras familias. Señor, cada día podemos ver tu mano de amor y tu mano de gracia. Cada vez podemos ver a este Dios de gracia, Señor, que nos rodea, Señor, con favores, nos rodea de misericordias, nos rodea de amor, Señor amado. En esta noche te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Ayúdame a mí a tratar de compartir tu palabra, Señor, y dar a entender, Señor, lo que tú has puesto el día de hoy, Señor, para que nosotros aprendamos, Señor, y entendamos lo que tú nos quieres hablar, Señor amado. Te pido que tú dispongas en el corazón de cada uno de nosotros en aceptar tu palabra, Señor, y que sea tu palabra obrando en nuestras vidas y trayendo fruto al 100 por 1, al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, Señor, con los nervios, Señor amado, para que pueda expresar lo que tú has puesto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Como decíamos, hermano, una vez más, el tema de hoy es el Dios de gracia. Amén. Y vamos a estar conociendo a Dios durante todos estos viernes. No, quién sabe cuántas prédicas van a hacer, cuántas enseñanzas, pero estoy más que seguro que vamos a ir conociendo al Señor en todas sus facetas, ¿no? En todos sus atributos, en todo lo que es Él. Y el día de hoy vamos a conocer lo que es el Dios de gracia, o vamos a tratar de dar a entender, ¿no?, lo que es el Dios de gracia, y que el Señor nos ayude. El apóstol Pedro, hermano, llega al final de su carta con una especie de canto de victoria y de esperanza. El Dios que nos ha mostrado durante todo este corrido, que es en la primera y segunda carta del apóstol Pedro, que le invito a leerla en su casa, a estudiarla, es el Dios de toda gracia. El apóstol Pablo así lo expuso, ¿verdad? La forma como nos presentó a Cristo, toda vez que experimentó, mire, los terrores de la cruz, llegando a la resurrección, glorificando y glorificación y exaltación. Nos habla del Dios de gracia, las enormes pruebas de los creyentes receptores de su carta, como a los que le hablaba el apóstol Pedro, sus terribles sufrimientos hasta participar de la muerte como resultado de la persecución, y su victoria final. Nos hablan del Dios de gracia, hermanos. Su propia vida, el apóstol Pedro, su experiencia de la negación, y luego la manera como Dios lo levantó y lo usó en gran manera, y lo usó como el gran apóstol Pedro y el pastor de tantos hermanos, si se puede decir, le hace pensar en ese Dios de gracia, hermano. Y es que la gracia de Dios es la que nos hace ver nuestra miserable condición, y esta a su vez nos conduce a la misericordia divina. Es la gracia de Dios, hermanos, la que nos confronta sobre nuestra propia justificación, porque a veces nos justificamos, ¿verdad? Ella nos dice
que el cielo no es resultado de mis buenas obras o de mis actos de bondad que yo pueda mostrar hacia otros o hacia quien sea, no hacia los demás. La gracia de Dios, hermano, presenta la salvación como un regalo inmerecido. Ese es el Dios de gracia. Que por mi propia naturaleza o por nuestra propia naturaleza pecadora, quedamos expuestos bajo el juicio divino, hermanos. Pero que la intervención del Padre eterno nos libra cuando reconocemos lo que somos y lo que puede hacer la gracia de Dios en nosotros. Mire, el apóstol Pedro toca el tema de la gracia de Dios, no solo con el contexto de su atributo personal, sino en la dimensión de todas aquellas cosas que las tenemos como posibles ahora que somos sus hijos. Y si va buscando en 2 Corintios versículo 9, mire, el apóstol Pablo, que también habla de la gracia, lo expresó también de esta manera. Y en 2 Corintios 9:8, creo que ya está en la pantalla, ¿verdad? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia, ¿verdad? A fin de que teniendo, dice, siempre en todas las cosas, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Hermanos, ¿qué hace el Dios de toda gracia? ¿Qué es el Dios de toda gracia? ¿O qué hace el Dios de toda gracia? Porque aquí surge una pregunta. El Dios de toda gracia es el Dios que nos llama. Si vamos al versículo de segunda de Pedro 5:10, una vez más, la primera parte dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. El Dios de toda gracia es el Dios que me llama, el Dios que le llama a usted. La Biblia, mire hermano, es el libro del llamado divino. ¿Usted lo sabía? Apenas el hombre había pecado contra Dios, ya encontramos el primer llamado. Y el Señor, hablando eso, dijo estas palabras, ¿dónde estás tú? En Génesis 3:9 dice la palabra que llamó Jehová a Dios y a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Si se acuerdan de ese pasaje, se acuerdan que Adán y Eva habían fallado al Señor y cuando se miraron desnudos, dice la Biblia que se escondieron delante de Dios. Y dice la Biblia que vino el Señor y dijo, ¿dónde estás tú? Aquí donde empieza el primer llamado de misericordia o de gracia de Dios hacia el hombre. Y la pregunta, hermano, fue la pregunta que nos revelaría a la criatura, fue la pregunta que nos revelaría a la criatura alejada de su Creador. Desde ese momento comenzaría la historia del llamado divino. Mire hermano, Dios pudo haber dejado al hombre en su condición y miseria. Él lo pudo haber hecho. Él pudo haber hecho otro ser si él haya querido. Pudo haber deshecho a Adán y pudo haber levantado otro ser. Y pudo haber actuado como lo hizo como los ángeles que cayeron, ¿se acuerdan? Dice que dejándolos bajo condenación perpetua, los condenó, ¿no? Cuando fallaron los condenó. Pero al hombre, dice la Biblia, sin embargo, Dios inicia su obra de llamamiento para que el hombre se volviera hacia Él. Y en eso miramos el Dios de gracia. Porque Él, como le digo, Él no destruyó al hombre y volvió a ser otro, sino que Dios mostró su gracia hacia Él. La primera cosa que hace el Dios de toda gracia es llamar a los hombres, hermano, como le llamó a usted y me llamó a mí. Los llama desde su condición pecaminosa para convertirlos en sus hijos. Y en esa condición usted y yo nos encontramos, como dice la Biblia, que nos encontramos en nuestros delitos y pecados, muertos, hermanos, fuera de Dios, lejos de las promesas de Dios. Y ese es el llamado que Dios hace a los hombres, hermano. Los llama desde su posición, mire, muchas veces arrogante y incrédula. ¿Cuántos de aquí éramos incrédulos, hermano? Y arrogantes, presumidos, pensando que podíamos hacer todo y que no necesitábamos de Dios. Juan dice, ¿no? El Evangelio de San Juan dice que nada es el hombre sin Dios. Nada, hermano. Los llama, hermano, de su posición muchas veces, como digo, arrogante o incrédula, para convertirlos en reyes y sacerdotes.
Y eso Apocalipsis 1:6 nos dice, y nos hizo, oiga, reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, dice, a Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. De ser gente, hermano, que no procurábamos buscar a Dios, Él nos llamó para venir a ser reyes y sacerdotes por su gracia, el Dios de gracia. Mire, el Dios de gracia los llama porque Él no quiere que nadie se pierda, hermano, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 2, en 2 de Pedro 3:9, creo que ahí aparece, o búsquelo, hermano, para que lo leamos, por favor. En lo que tomo un poquito de agua porque ya se me resecó la boca. Ya le vamos a decir al pastor que quite las pantallas porque nomás están así. Ya nadie abre la Biblia, hermano. Así que yo creo que lo vamos a apagar para que, aunque se facilite un poco porque va uno más rápido, ¿verdad? Pero a veces nomás estamos así, ya se nos perdemos en los libros cuando queremos abrirlos, ¿no? Cierro el paréntesis, dijeron por ahí. Los llama porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, hermano, como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuántos aquí tenemos por tardanza la venida del Señor? En la reunión de varones yo hice una pregunta, ¿cómo viviéramos nuestro último día si supiéramos que fuera nuestro último día en la tierra? Y todos decían, no, en santidad. No, pues bien, pues así quiere el Señor que vivamos todos los días, como dice esto, ¿no? Que no tengamos por tardanza la venida del Señor. Dice, sino que es paciente para con nosotros, que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí donde podemos ver el Dios de gracia, hermano. Los llama, hermano, porque Él no hizo el infierno para que los hombres sufran el castigo eterno, ni le hagan compañía a Satanás por toda una eternidad. Y vaya a Mateo 25:41, lo voy a abrir, lo voy a ver si abre la Biblia. Mateo 25:41. El Señor no quiere que el hombre sufra el castigo eterno, mas el Mateo 25:41 dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, que dice, ¿preparado para quién? El diablo y sus ángeles. Para eso, para ellos fue preparado el infierno, no para nosotros, no para el hombre. Por eso en esto podemos ver el Dios de gracia, hermanos. Mire, pero no solo nos llama para que escapen de todas esas cosas, sino que en el tiempo presente vivan, hermano, oiga, que vivamos y disfrutemos de las bendiciones de ese llamado que Dios nos ha hecho. Cuando Dios llama a alguien por medio de Jesucristo, lo hace partícipe de su vida abundante. Pero a veces vivimos vidas miserables. A veces vivimos vidas como que no conocemos a Dios. A veces vivimos vidas angustiadas, desesperadas, que no sabemos qué hacer, cuando la Biblia dice que en Cristo hay vida en abundancia, hermanos. El Dios de gracia nos llama para vivir una vida abundante en Él. De ahí que en Jesús nosotros, mire, tenemos abundancia, mire, de vida, tenemos abundancia de pan, porque ¿a cuántos les ha faltado el pan hoy en día? A ninguno. A ninguno, hermanos, ni a usted ni a mí. Tenemos también abundancia de agua, hermano, porque acaba de llover mucho, no se crea, no des agua, pero tenemos abundancia de agua, que es la palabra de Dios. También, si lo podemos acomodar de este aspecto, tenemos abundancia de paz. ¿Cuántos tienen paz en el Señor? Y el que no tenga, acérquese, y el Señor nos da paz. Yo no sé si usted tiene, pero yo tengo paz en mi corazón. Tengo paz de que Él tiene el control perfecto de mi vida y sabe cómo voy y hasta dónde me lleva, hermanos. En Él tenemos abundancia de paz, tenemos abundancia de amor, hermano, abundancia de gozo. Por eso es imposible, por eso un cristiano no puede estar triste. Podemos estar afligidos, podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero hay gozo en nuestro corazón, hay gozo en nuestras vidas, hermano. También, como digo, hay abundancia de gozo. Y tenemos significado y propósito en el Señor. A eso
Dios nos llama el Dios de gracia. Mire, tan grande e inexplicable es este llamado. Mire que el mismo Pedro, vaya buscando 1 Pedro 1:2 para que no lo agarre en curva. Tan grande e inexplicable es este llamado que el mismo Pedro, mire, en el saludo que presenta a sus hermanos expatriados, porque él habla a los expatriados, a los que tuvieron que correr de Jerusalén, les recuerda, hermano, la participación que hizo la Trinidad en ese llamamiento eterno. Y en 1 Pedro 1:2 dice, elegidos, mire, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, hermano. Pero su llamado, que es para salvación y preservación del alma, tiene el firme propósito de conducirnos a su gloria eterna en Cristo Jesús. Mire, los hombres no saben lo que rechazan, hermano. Los hombres no saben lo que se pierden cuando rechazan el llamamiento divino de Dios. Hermanos, no sabemos lo que estamos rechazando cuando nos alejamos de la comunión con el Señor. De una bendición muy grande que es en el Señor. Y aquí surgen dos preguntas, hermano. ¿Sabe usted, hermano, lo que Dios tiene reservado para los que le aman? Bueno, y aquí surge otra pregunta. Entonces, ¿por qué no seguimos firmes en el caminar del Señor? ¿Usted sabe el tamaño de la gracia de Dios que tiene para bendecirle? Mire, ¿qué hace el Dios de toda gracia? Es el Dios que nos permite ser probados, hermano. Después que hubiese padecido un poco, sigue diciendo el versículo 10, dice que después de que hubiéramos padecido un tiempo, mire, las pruebas y el sufrimiento fue al parecer el tema favorito de Pedro. Yo lo puse así de esta manera, que tocó en su primera carta. Su reiterado énfasis en la necesidad de ser probados nos enseña un propósito revelado cuando se pasa por tales circunstancias cristianas. Mire, así tenemos que Dios permitió la prueba a Abraham de llevar a sacrificar a su hijo en el monte Moriah para conocer el tamaño de su fe. Si quiere acompañarme a Génesis 22, lo vamos a leer. Espero que me pueda dar a entender, hermano, hacia dónde Dios nos quiere llevar, el Dios de gracia, Dios nos quiere llevar, y cómo es el Dios de gracia en nuestras vidas. Como así tenemos que Dios permitió la prueba a Abraham de llevar a sacrificar a su hijo en el monte Moriah, para conocer su fe. En Génesis 22, 6 al 14 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la palabra. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será
provisto. Entonces, en esa prueba, Dios probaba el tamaño de fe que tenía Abraham. Entonces, el Dios que nos permite ser probados, hermano, va a permitir que nuestra fe sea probada para ver qué tamaño de fe tenemos. También, hermano, vaya buscando Génesis 37. Dios permitió que Jacob, oiga, perdiera a su hijo José para probar sus promesas de provisión. Génesis 37, 32 al 34 dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces dice: Jacob rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos y se enlutó por su hijo muchos días. Y como sabemos que todo este propósito era porque Dios quería guardar a Israel de algún suceso que iba a suceder, porque Dios quería proveer para su pueblo. Entonces Jacob, Dios permitió que Jacob perdiera a su hijo José para probar sus promesas de provisión. He aquí, dice el detalle, dijera un personaje por ahí: Dios probará, hermano, y Dios permitirá en nuestras vidas la prueba para Él mostrar sus promesas de provisión para nosotros. Ese es el Dios de gracia que tenemos, hermano. Y Él lo va a permitir, hermano. Y si es que no lo está permitiendo ya, pero si no lo ha permitido, es algo que nosotros los cristianos vamos a ir experimentando constantemente en el caminar de Dios. Mire, también Dios permitió a su pueblo pasar 400 años en esclavitud para probar su auténtica libertad. Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Dios lo permitió, hermano, simplemente para mostrar de que Él es poderoso para libertar. Hermano, Él es más que poderoso para libertarnos de cualquier situación que nos podamos encontrar y que nos vamos a encontrar. Pero ese es el Dios de gracia que tenemos, hermano. Y Él va a permitir todas estas cosas, lo sigo diciendo. También, hermano, Dios permitió que solamente 2 espías regresaran con un buen informe sobre la tierra a conquistar. Con esto los israelitas estaban siendo probados en relación a su confianza y dependencia en Él para todas las batallas. Vaya a Números 13, por favor. Cada vez que diga un hombre como Jacob, Israel, diga yo, porque usted y yo vamos a ser probados en todas estas cosas para ver el Dios de gracia. Y Números 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Y en un cierto sentido hablaba que Jehová iba con ellos. Con esto Dios quería mostrarle a Israel que en Él tenían que poner su confianza y su dependencia. Ahora, hermano, van a venir situaciones a nuestras vidas, hermano, pruebas a nuestras vidas, que Dios nos quiere mostrar simplemente que tenemos que confiar en Él y depender de Él en todo momento, en toda situación, como lo hizo con Israel. Israel temía, ¿se acuerda? Porque decía: no, las murallas son muy altas y hay hasta gigantes. Y entonces empezaron a tener miedo. A veces los problemas pueden ser muy grandes, muy gigantes. Las situaciones pueden ser muy difíciles, pero nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia de Él, hermano, no tiene que ser, hermano, estorbada por cualquier situación que nos pueda pasar. En una ocasión dice: porque más grande es el que está con nosotros, el que está contra nosotros. Y me llama la atención, se me viene a la mente, si usted se acuerda, en el pasaje del siervo de Eliseo, cuando iban a llegar que mandaron a prender a Eliseo los enemigos de Israel, porque él era el que le daba
que le decía: ¿sabes qué? Viene el rey por tal lado, vete. Y Israel atacaba, entonces deshacía todos los planes del enemigo, ¿no? Y en una ocasión dice la Biblia que sale el siervo de Eliseo afuera de su tienda y dice que mira un ejército delante de ellos. Un problemón, ¿verdad? Porque a veces podemos ver unos problemonas y se vienen unos problemones muy fuertes a nuestras vidas, hermano. Mas el siervo lo miraba en la carne, hermano. Mire, cuando no tenemos nuestra confianza en Dios o cuando no tenemos una comunión con Dios, podemos ver los problemas muy grandes. El siervo de Eliseo sí lo miró, pero llama la atención que Eliseo dijo: Señor, abre los ojos a este para que pueda ver. Y el siervo miró que verdaderamente más sabía con ellos que contra ellos. Y eso es lo que Dios quiere enseñar, hermano, que nuestra confianza y dependencia de Dios tiene que ser, dijeran en inglés, no matter what, sin importar qué, sin importar la prueba, sin importar la lucha. Y también Dios, mire, le dio permiso, oiga, aquí ya vamos un poquito más fuerte. Dios le dio permiso a Satanás para que probara a Job. Vaya a Job, hermanos, capítulo 1, versículo 12. Ahorita vamos a ver con qué propósito Dios le dio permiso a Satanás probar a Job. En Job 1:12 dice: y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Y el Señor dijo: solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y usted conoce la historia, ¿no? Dice que Satanás llegó con los hijos de los hombres y Dios le dijo: he aquí mi siervo Job, que me sirve, que va a la iglesia los jueves, va a la iglesia los domingos, va a la oración aquí, va al estudio bíblico con el pastor sí va porque no ha tenido ningún problema, ninguna lucha, ninguna dificultad, ¿verdad? Y Satanás hacía énfasis que Job lo adoraba porque tenía posesiones, porque estaba bien parado, digamos así. Y dijo el Señor: bueno, haz lo que tú quieras con él, pero no toques su alma. Dios permitió que Job fuera tentado por Satanás. El propósito, hermano, de demostrar aquí es que sí hay hombres y mujeres que pueden ser fieles a él sin llegar a blasfemar su nombre. A veces Dios, hermano, permite esas pruebas, permite que seamos tentados por el enemigo, para ver si vamos a llegar a ser hombres y mujeres fieles delante de Dios. Ese es el Dios de gracia que tenemos. Hermano, también vaya buscando en Lucas 22, en versículo 31. También Dios permitió a Satanás que probara a Pedro. Y ahorita le voy a decir con qué propósito Dios permitió que Pedro fuera probado. En Lucas 22, 31 dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios permitió a Satanás que probara a Pedro, hermano, para que supiera hasta dónde el Señor intercede por los suyos. El Señor siempre está intercediendo por usted y por mí. Pero aún así Dios va a permitir que Satanás nos zarandee como a trigo, hermano. A veces las pruebas nos van a venir a zarandear, pero por medio de eso Dios quiere formar algo muy hermoso que más adelante se lo voy a decir. Así también Dios permitió, mire, todas las terribles pruebas que pasó su Hijo amado, que siendo varón de dolores, vaya a Isaías 53, experimentado en quebranto, se constituye una muestra de amor, referencia cuando pasamos por algún horno de fuego. Y en Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si también el hermano permitió que su propio Hijo fuera pasado por todas estas cosas, nosotros también vamos a pasar, hermano. Pero aquí, hermano, en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote
que no sepa lo que estamos pasando. Pero Él lo pasó todo esto, pero sin pecado. Entonces dice que Él se compadece de nosotros, hermano, en cualquiera de esas cosas que podamos pasar en nuestra vida. Y a eso yo quería llegar a eso. Así también Dios permitió todas las terribles pruebas por las que pasó su Hijo amado, que siendo varón de dolores, experimentado en quebranto, se constituye en nuestra mayor referencia cuando pasamos por algún horno de fuego, en que Él también, hermano, pero Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es verdad, hermanos, que la prueba tiene varios matices y colores. Mire, algunas pruebas serán más grandes que otras, o tal vez más prolongadas y casi irresistibles. Algunas de ellas tal vez nos pueden llevar a preguntarnos ¿dónde está Dios mientras que sufrimos? Porque a veces ha pasado. Otras nos tentarán a decir como la esposa de Job dijo, ¿no? Cuando le dijo a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. A veces, hermano, las pruebas nos van a llevar a esos extremos. Pero la verdad de todas las pruebas es que el Dios de gracia nos está capacitando y preparando para un propósito mayor. Todos estos hombres, hermano, que yo les mencioné, todas esas situaciones, hubo un propósito para cada una de esas personas, un propósito mayor, para algo que Dios los iba a usar, para algo que Dios iba a hacer en sus vidas. Y el Dios de gracia hizo estas cosas en él. ¿Qué hace el Dios de toda gracia? Es el Dios que sigue trabajando en nosotros, el que sigue trabajando en usted y en mí. Algunos creen, mire, en Dios sin oficio, que está sentadote ahí en su trono dando nada más órdenes, mientras permanece en un eterno reposo. Pero el mismo Señor Jesucristo se encargó de desmentir esta opinión que muchos dicen, ¿no? Al decir en San Juan 5:17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo maravilloso del Dios que nos revela la Biblia es que desde que comenzó su creación no ha cesado de trabajar, mire, con el fin de llevar hacia lo que Él ha llamado nuevos cielos. Perdón, se lo voy a repetir porque me brinqué un renglón. Lo maravilloso del Dios que nos revela la Biblia es que desde que comenzó su creación no ha cesado Él de trabajar, mire, con el fin de llevarnos hacia lo que Él ha llamado nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Usted lo puede encontrar en 2 de Pedro 3:13 que dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ese trabajo divino, hermano, llega a ser muy real en la vida de cada creyente. A este respecto, Pedro mencionó 4 cosas donde Dios actúa como el auténtico alfarero divino cuando venimos a Él. Primero, hermano, el Dios de toda gracia nos perfecciona. Esta palabra tiene un rico significado en el griego. Lo voy a tratar de explicar, espero poderme explicar. Como en un tiempo tuvo un uso médico, hermano, practicado mayormente en la traumatología, que era como un hueso quebrado, había que llevarlo a su lugar. La parte que recubriría lo afectado es la palabra pliría, la función de perfeccionar. Es lo que significa en griego, pliría, perfeccionar. Digamos, algo quebrado que lo perfecciona esto. También se usaba para remendar las redes. Una vez que las redes que los pescadores usaban, plian es la otra palabra para perfeccionar plian con su función. Las redes se perfeccionaban para nuevo uso. Cada vez que los pescadores se les rompían las redes, ellos usaban esa palabra plian para remendar sus redes y las perfeccionaban tanto que las podrían usar. De esa perfección o de esa perfeccionar, la Biblia nos habla de que nosotros estábamos rotos, hermano. Él vino y nos cosió
para usarnos para la gloria de su nombre. Estábamos quebrados, como dije la primera, y Él vino, nos remendó, nos sanó para que nosotros glorificáramos su nombre. Nos vino a perfeccionar, hermanos. Y estamos siendo perfeccionados, y un día, hermano, va a terminar nuestra perfección delante de Él. Es posible, hermano, que los instrumentos que Dios usa para perfeccionarnos parezcan un tanto extraños. Seguramente Él tomará el martillo y el cincel. ¿Con quién está trabajando el Señor así? ¿Con usted o conmigo? Tal vez conmigo, ¿no? En su mano, y comenzará a golpear la dura roca de nuestra vida hasta sacar de ella la figura que tuvo en su mente. Y mire, y esto me lleva a esto. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados conforme a la imagen del Señor. ¿Y sabe qué? Dios nos va a llevar a perfeccionarnos de esa manera hasta llegar a esa imagen, a la imagen del Señor, a la imagen de Él, hermanos. Vamos en ese proceso y vamos a seguir en ese proceso. Tal obra de perfección a lo mejor lo ocupará el Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Tal vez todo el tiempo el Señor lo va a hacer hasta que Cristo venga o nos muéramos. Pero Él no va a claudicar en su empeño de perfeccionarnos, hermano. Notemos lo que dijo Pablo en este sentido. En Filipenses 1:6 dijo esto: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que Dios va a trabajar en nuestras vidas constantemente, hermano. Ya pasamos algo, viene otra cosa. A eso me refería cuando hablaba. Venimos quebrados, Dios nos vino a perfeccionar para Él. Estábamos, hermano, estábamos rotos, y Él vino a perfeccionarnos para la gloria de su nombre. Y nos va a perfeccionar, hermano, como dijo el apóstol Pablo aquí, hasta el día de Jesucristo. Y vamos a seguir, hermano, cada día el Señor va a seguir trabajando en usted y en mí hasta el día del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Es el Dios de gracia que va a obrar en usted y va a obrar en mi vida. Mire, el Dios de gracia también nos afirma, basados en el versículo que leímos de 2 de Pedro 5:10. También Él nos afirma. Mire, vivimos en tiempos, hermanos, donde los cimientos más sólidos parecen quebrantarse y se están quebrantando. Uno de los cimientos más sólidos es la familia. Y hay un salmo que dice que si los fundamentos fueren quebrados, ¿qué hará creo que dice que qué hará el Hijo de Dios? Si los fundamentos, fueran quebrados, ¿qué hará usted y yo? ¿Qué haremos, hermano? Vivimos en tiempos donde los cimientos más sólidos parecen quebrantarse, y estamos viviendo eso debajo de nuestros pies. Mire, donde los valores más firmes llegan a ser tan vulnerables. El valor más firme que había ahora está siendo más vulnerable ante el mundo, y donde el fundamento de nuestros principios tiende a ser asaltados por los vientos de doctrina. Mire, yo quiero hacer un paréntesis aquí antes de seguir. Algo, hermano, que Satanás está atacando fuertemente es dentro de la iglesia. Mire, ya no se puede llevar tanta gente en el licor, ya no se puede llevar tanta gente en la droga, que se maten unos a otros. Como no puede impedir que la gente se vuelva a Jesucristo constantemente, ¿sabe qué está tratando de hacer el enemigo? Dentro de la iglesia, levantando doctrinas falsas, vientos de doctrinas, como Pablo le decía a Timoteo. Y por causa de esto, hermanos, mucha gente, al mirar toda esta locura de religiones, que se puede decir así, cristianas, dicen: para ser como ellos, mejor no. Está atacando fuertemente esos cimientos, hermano, del evangelio, para desenfocar la mirada de la gente en el evangelio y seguir en el pecado que están. Porque algo que liberta al mundo de pecado y de maldad es la predicación del evangelio, ¿verdad? Lo que mucha gente le llama la religión. Entonces Satanás está usando la religión para confundir a la gente, y hoy en día la gente dice: no, mejor, ¿para qué soy cristiano? Para ser así como aquellos roban aquí, allá y allá. Hoy en día, hermano,
la religión está siendo más piedra de tropiezo que el mundo, porque toda la mentira que Satanás ha levantado dentro de la iglesia diciéndose cristiana, y a eso me refiero yo, donde el fundamento de nuestros principios, que es el evangelio, tiende a ser asaltado por los vientos de doctrina. Y en Efesios 4 del 14 al 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Y eso nos habla a nosotros, hermano, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es lo que Satanás está haciendo a través de esos hombres, usando el error para alejar a la gente de Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Mire, ninguna época, hermano, ha sido tan caracterizada por la movilidad. Se está moviendo. Esto quiero ponerle este ejemplo como el que construyó su casa en la roca y el que construyó su casa en la arena. Es la época que estamos viviendo. Mucha gente está construyendo en la arena, movediza, en todos los órdenes, dice, que en la que vivimos actualmente. Frente a todo esto, el oír que el Dios de gracia se propone afirmarnos, hermano, no solo es una gran aliento, sino es una noticia llena de esperanza. La palabra griega afirmar tiene la idea de hacer algo tan sólido como el granito mismo, y es lo que Dios quiere hacer. El Dios de gracia quiere afirmarnos con una solidez, para que ningún viento de doctrina, hermano, nos lleve para allá y para acá. Espero darme a entender, hermano. Esta es la misma palabra que el evangelista Lucas usa para referirse a Jesús cuando dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y recordemos, hermano, que en esa ciudad pronto iba a ser su muerte, lo iban a crucificar, y él sabía, pero él puso su rostro firme. Quiere decir que se puso muy firme para ir hasta ahí. Y de esa firmeza Dios quiere hacer en usted y en mí. El Dios de toda gracia quiere afirmarnos, hermano, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos, hermano, que está siendo fuertemente atacado, no tan solo la iglesia, la familia, los jóvenes, los hijos, donde vienen tiempos, hermano, donde nuestra fe va a ser probada. No nos tocó vivir en el tiempo donde mataban a los cristianos porque eran en Cristo, ¿verdad? Pero nos tocó vivir en los tiempos donde hay mucha falsedad dentro de la iglesia, donde dijo Pedro, el apóstol Pablo, que dentro de la misma iglesia se iban a levantar hombres engañadores, amadores de sí mismos. A esa arena movediza yo le llamo eso. Dios nos quiere afirmar aún en medio de todo eso, hermano. Quiere afirmarle a usted y quiere afirmarme a mí, porque los tiempos son malos, como dice Efesios 5. Y agarrémonos del Señor, hermano. Ninguna época, mire, la razón por la que Dios quiere afirmarnos es para que no andemos a la deriva, hermano. A veces hay mucha inestabilidad en la vida espiritual, y eso lo podemos ver constantemente. Y aquí surge dos preguntas que yo quiero hacer. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Somos como las olas del mar movidas por el viento, o somos rocas firmes, estables frente a las tormentas? ¿Cómo somos usted y yo? ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Está firme delante de Dios, o es como las olas del mar que dice Judas, que se la lleva el viento para un lado o para otro? Mire, dejemos que Dios nos afirme de modo que seamos creyentes sólidos para bendición, no tan solo de la iglesia, sino de este mundo que tanto necesita hombres verdaderos, hombres firmes, hermano, que se fajen bien, hombres serios, hermano. Es lo que Dios quiere hacer. El Dios de gracia es lo que Dios quiere. El Dios de gracia quiere afirmarnos para que seamos ese tipo de personas en el mundo. Hermano, también el Dios de gracia nos fortalece, porque yo hice la pregunta: ¿qué hace el Dios de toda gracia? Yo dije que el Dios de gracia sigue trabajando en nosotros, como
sigue trabajando en perfeccionarnos, sigue trabajando en afirmarnos, pero también el Dios de gracia quiere trabajar en fortalecernos, en fortalecer nuestras vidas. El Dios de gracia nos fortalece. Yo le puse así: el salmista David experimentó en todo su caminar con Dios la fortaleza divina. Mire, así se expresó de ella en Salmos 27:1, en la segunda parte dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Quién es su fortaleza, hermano? ¿Quién es mi fortaleza? Y en Salmos 27, la primera parte dice, en Salmos, 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón. Entonces, ¿en quién estamos confiando nosotros? ¿En el Dios de gracia o en nuestras propias fuerzas? Porque a veces nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, hermano, en que ya estamos firmes, en que oramos, en que leemos la Biblia, hermano, pero Él nos quiere fortalecer cada día. No confiemos en nuestras propias fuerzas. Su experiencia como rey, hombre guerrero, hombre del templo, pero sobre todo como hombre con grandes debilidades parecidas a las nuestras, hizo de la fortaleza divina su bandera y su triunfo. Y es que Dios reemplaza nuestra debilidad cuando pone su fortaleza, hermano. Fue el mismo apóstol Pablo que dijo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En 2 Corintios 12:10 dice: Dios trabaja constante para fortalecernos, hermano, especialmente en aquellas áreas donde es más notoria nuestra debilidad. Ahí es donde Dios quiere más trabajar en nuestras vidas. Pero, hermano, a veces no le permitimos al Señor trabajar. El Dios de gracia quiere fortalecernos, hermano. Así que aquí sería bueno recordar, hermano, que cuando estamos a punto de perder nuestros combates espirituales, hay un Dios que ni descansa ni se fatiga, como dice Isaías 40:28, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los fines de la tierra, dice, no desfallece, no se fatiga con cansancio, como usted y como yo, hermano, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Entonces, hermano, cuando estemos a punto de desmayar espiritualmente, está el Señor, el Dios de toda gracia, porque Él nos descansa, Él no duerme, hermano, Él está allí siempre para nosotros, para fortalecernos de manera que no, Él está allí para fortalecernos de manera que no claudiquemos, hermano. Tal fortaleza nos es dada, hermano, en Cristo Jesús. El creyente, hermano, puede decir y vivir bajo esta promesa que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, todo lo puede en Cristo que le fortalece. En las pruebas, en las luchas, en las dificultades, ¿el Señor le fortalece o usted está confiando en sus propias fuerzas? Yo puse esto: ánimo, hermano, usted no está solo en esta batalla que libra todos los días. No nos desanimemos. El Dios de toda gracia está ahí para fortalecernos. También, mire, el Dios de gracia nos establece, hermano. El trabajo de la gracia divina no es a medida. El interés de Dios es hacer de nosotros verdaderos cristianos, oiga, auténticos discípulos que en todo glorifiquemos su nombre. En la mente de Dios seguramente está el varón bienaventurado, y es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que dice en Salmos 1:3, dice que llega a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. De esta manera quiere establecernos el Señor. Mire, Cristo es la piedra angular y a su vez es la roca donde descansa el edificio de nuestra fe. El divino arquitecto a través de Jesucristo ha puesto su fundamento para que nosotros nos establezcamos en Él. Él dice que Él es la piedra angular del edificio. Entonces nosotros tenemos que, hermano, establecernos en Él, en Cristo Jesús.
Yo le decía a los hermanos en la reunión de varones, es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario orar, hermano, para poder establecernos en la piedra angular que es Cristo Jesús. Y Dios nos quiere establecer, hermano. Lamentablemente, mire, los hombres siguen construyendo sus vidas sobre otros fundamentos. Y aquí surge una pregunta: ¿en qué nosotros estamos construyendo nuestra vida, hermano? ¿Sobre qué fundamento? ¿En qué nos estamos fundamentando, hermano? Muchos siguen el humanismo con todo su espectro secular. Yo puse esto: quien en el fondo se constituye tan falso y perverso, alejado cada vez más a la criatura de su creador. Mire, la gente sigue construyendo sus vidas sobre las bases del materialismo. Aún la iglesia, hermano, muchas de las veces se va por eso, por el materialismo. Pero para muchos todo gira en base del poder y de lo que puedan adquirir para vivir. Aún, ¿sabe qué? Ese mal está dentro de la iglesia. Otros se declaran ateos, agnósticos o libres pensadores, pero ninguna de esas tales filosofías pueden ser bases que traigan felicidad al hombre. Por eso yo hacía esa pregunta: ¿dónde usted, hermano, se está estableciendo? ¿En la roca que es Cristo Jesús? ¿O dónde está su fundamento? ¿O dónde está nuestro fundamento? Mire, pero el Dios de gracia quiere establecernos sobre la base más firme y segura, que es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna cosa será más importante como la de permitir al Señor que nos establezca, hermano. Y esto es, hermano, aceptando todas las condiciones del Señor para nuestras vidas. Debemos de examinar, hermano, sobre qué terreno se construye nuestra vida. Tenemos que meditar, tenemos que pararnos. Vamos muy a la carrera. A veces, hermano, se nos olvida orar. Se nos olvida orar por los alimentos, en algo tan simple. Tenemos que pararnos. Vamos muy recio. Paremos y meditemos sobre qué estamos construyendo nuestra vida. ¿Será acaso la arena movediza de este mundo inestable, o sobre la roca firme y segura de nuestro Señor y Salvador? ¿Sobre qué, hermano, estamos estableciendo nuestras vidas? Yo voy a terminar con esto, hermano. Hemos visto, hermano, que el Dios de gracia primeramente nos llama teniendo como fin su gloria eterna. Luego, con su voluntad permisiva, nos lleva a diversas pruebas que tienen el propósito de afinar el oro que hay en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, el Dios de gracia está empeñado en terminar la obra que comenzó en nosotros. Qué bueno saber, hermano, que Él quiere perfeccionarnos, restaurarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Vengamos, hermano, ante Él en este día para ser bendecidos con su gracia. Y yo termino con esto: rindamos nuestra vida a Él y comencemos a ser recipientes de toda esa gracia que ha dispuesto para sus hijos. Hermano, dejemos que Él derrame en nosotros de su gracia, el Dios de gracia. ¿Por qué no se pone de pie? Ya miramos que el Señor nos ha llamado, hermano, para su gloria eterna. Como decía, también el Dios de gracia tal vez va a permitir que pasemos por diversas pruebas, pero lo más hermoso que todo esto, Él quiere usarnos para perfeccionar nuestra vida, para establecernos. Él nos quiere afirmar, nos quiere fortalecer, hermano, y establecer. Así que yo le voy a pedir, hermano, que el Dios de gracias, que Él sea Él, hermano, que el que nos llamó, que Él mismo nos perfeccione, nos establezca para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Tratamos de exponer tu palabra, Señor, y conforme los puntos que tú nos permitiste explicar, Señor, en la cual mirábamos según el pasaje de 1 de Pedro 5:10, que más el Dios de toda gracia, dice tu palabra,
que nos llamó a su gloria eterna por Cristo Jesús, que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos corrobore y nos establezca para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que queremos nosotros, que el Dios de gracia, tú, Señor, nos afirmes cada día nuestro caminar, Señor. Si alguno de nosotros anda, Señor, menguando, anda de aquí para allá, Señor, que tú nos afirmes, Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Señor, vamos en un proceso de perfección. Rogamos que tú nos sigas perfeccionando cada día. Si es a través de pruebas, si es a través de luchas, si es a través de dificultades, nosotros queremos ser perfeccionados por ti, Señor. También queremos ser establecidos por ti, Padre Santo. Queremos ser estables, Señor, en la roca que es Cristo Jesús. No en las arenas movedizas de este mundo, Señor, que cada día más y más y más se dejan ver, Señor. Sino queremos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús, en la roca de nuestra salvación, en Jesús, Señor, en el cual tenemos redención, en el cual tenemos entrada, Señor, al trono de la gracia, Señor, en el cual no hay sombra de variación, Señor, en el cual, Señor, podemos estar firmes y podremos estar seguros. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos y adoramos. Permite, Señor, que nuestras vidas sean transformadas para la gloria de tu nombre, Señor. Todo esto, Señor, tú lo quieres hacer para que tu nombre sea glorificado en nosotros, Señor. Para que el mundo crea, Señor, que somos tus hijos y que tú eres más que glorioso para hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en cada una de estas áreas, Padre, porque estamos faltos. Necesitamos, Señor, reconocemos que necesitamos de tu gracia, Señor. Cada día, Señor, necesitamos del Dios de gracia, Señor. Cada día, en cada momento, Señor, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, Señor. Para llevar tu palabra, Señor, aún para exponerla, necesitamos de tu gracia, Señor amado. Para estar donde quiera que tú nos permites, necesitamos de tu gracia, Señor. Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Hemos terminado.